muchísimo gusto poder saludar a todos ustedes. Gracias por conectarse. Para nosotros realmente está siendo todo un desafío, toda una revolución este libro. Ya llegó, tenemos 8 ejemplares, o creo que ya quedan menos, como 5 o 4. Si tú lo quieres, por favor, comunícate con nosotros. Si no, también tenemos las fotocopias en la iglesia, porque no hay suficientes libros para que alcancen para todos. Y si no, también lo podemos leer en PDF. Y eso es una opción que tenemos en medio de todo esto. Ok, quiero iniciar. Gracias a Dios tuve algunos comentarios, platiqué con algunas personas con respecto al libro y a todo lo que estamos haciendo. Pero yo quiero subtraer o quiero hablar de esencias en el libro. Y uno de los temas que te quiero hablar hoy es en el capítulo 3 del libro. eh, Habla acerca de cómo nosotros tenemos que aprender a convivir. Y habla acerca de Apocalipsis, que se habla acerca del libro de Apocalipsis, que es uno de los libros más difíciles de comprender porque a veces no se entiende contra qué estamos peleando. Y peleando, estoy diciéndolo de manera espiritual, en el ambiente. Y en el libro de Apocalipsis habla acerca de la bestia, ¿sí? Voltea a ver a la persona más cercana a ti y di la bestia. La bestia es un enemigo que tú y yo tenemos. Es el enemigo de Dios, pero es el enemigo de la iglesia en estos tiempos. Prácticamente la bestia representa el ambiente cultural, social, influencia, sentimientos, valores morales y todo lo que quiere destruir la vida del cristiano. Nosotros hablábamos acerca, la reunión pasada, acerca de la salud emocional y la madurez espiritual. Tienen que ser unidas, tienen que estar unidas, son inseparables. La madurez espiritual y la sanidad emocional. Y nosotros, todos nosotros estamos buscando y anhelando que esto se una para un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, quiero iniciar de esta manera. Somos familias disfuncionales. Somos familias disfuncionales que necesitamos o estamos tratando de vivir una vida funcional. Y hay una batalla, lo que te acabo de decir, lo que habla acerca la palabra de Dios, la Biblia acerca de la bestia, que genera una batalla externa en nuestro entorno, pero también nosotros, por ser familias disfuncionales, tenemos una batalla interna en nuestro corazón. Entonces, necesitamos verlo así. Todos nosotros vamos a querer vivir en paz. O habrá alguien que quiera vivir en guerra, ¿sí? Habrá alguien que quiera vivir peleando. Aunque parezca, no lo es. Todos de alguna manera estamos tratando de vivir en paz. Pero al no poderlo encontrar, empezamos a simular y empezamos a simular áreas de nuestra vida que empezamos a reprimir, ¿sí? Sí, ustedes han oído esa frase de que candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Alguien de ustedes ha podido escuchar esa frase que es muy común incluso entre nosotros? Porque a mí me pasaba, no sé si a los hijos que están aquí presentes, pero yo recuerdo a mi mamá cómo delante de su comadre, de su vecina, decía, sí, comadre, qué bueno, sí. Y ya nos volteaba a ver y por abajo nos pegaba unos pellizcotes de aquellos. Y decía, vas a ver, chamaco, cuando lleguemos a la casa. Ah, bueno, nosotros casi que vivimos así. No todos, estoy hablando solamente por algunos, o si tú quieres, estoy hablando por mí. Somos personas que es como si simuláramos algo, como si nuestra vida estuviera simulando algo, pero en realidad hemos aprendido que como no podemos tener paz, entonces vamos a comportarnos como si tuviéramos paz. Y uno de los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma, la número uno que la vimos la clase pasada o la reunión, la sesión pasada, es que usamos a Dios para huir de Dios. Pero la número dos es no hacer caso a los sentimientos, llámese ira, tristeza o miedo. Y aquí es donde yo quiero empezar. En Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1, si tú tienes dónde apuntar, sería increíble que lo hicieras. Sería increíble que tú lo hicieras. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. Dice,
Lo voy a leer porque en la clase pasada hablamos de los frutos del Espíritu. Y no sé si ustedes, si alguien, yo creo que todos nos sabemos a lo mejor los frutos del Espíritu, o le pido a Dios que nos sepamos los frutos del Espíritu, pero es así como que vemos los frutos del Espíritu y los menospreciamos así como si fuera algo que nunca vamos a alcanzar. No sé si tú, o sea, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, o sea, escuchamos todo eso y decimos, o sea, sí los tengo a veces, ¿no? O sea, como el Chavo del Ocho, así, sí los tengo, o sea, sí voy, sí lo hago, sí lo tengo en mi corazón, pero la realidad es de que a la hora de la práctica hemos como que menospreciado o como que devaluado un poco los frutos del Espíritu, pero también aquí hay, si hay dos pasajes en la Biblia que bueno, tres pasajes en la Biblia que se menosprecian mucho, o no menosprecian, sino que pensamos que no son tan importantes, pero creo que son los más importantes que existen en la Biblia. Número uno es cómo tratar a tus enemigos. Número dos, los frutos del Espíritu. Y número tres, lo que es el amor y cómo se comporta una persona que ama. Y esta es, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pero nada más con estos versículos, amados, todos deberíamos de salirnos del cristianismo, ¿sí? Porque dice que podríamos hablar en lenguas, o sea, podríamos tener el Espíritu Santo, ¿sí? Podríamos ser personas que somos activas en los dones del Espíritu, como la profecía, como los misterios, como la ciencia, como la fe. O sea, es un fruto del Espíritu. Y pudiese trasladar los montes, o sea, pudiéramos hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales, pudiésemos repartir todos nuestros bienes con la gente pobre y darles de comer. O sea, casi casi está diciendo, podrían hasta tener un comedor comunitario, podrían orar como locos en las intercesiones y gritar y hacer un montón de panchos. Podrían hacerlo todos los pentecostales que quieran, podrían tener toda la fe que quieran, pero hay una esencia en medio de todo esto, o sea, como que saca la esencia el apóstol Pablo y está diciendo, pero el amor es lo único que puede sellar esta parte, ¿sí? Es como también otro pasaje acerca de la armadura del cristiano. Y tú cuando lees acerca de la armadura del cristiano dice, el calzado del evangelio y la coraza de la justicia y la espada de la no sé qué, y ya vas haciendo el hombre, el esqueleto del cuerpo, de todo lo que tú quieras, dice, pero también la oración. Y la oración aquí, pone hasta último la oración, que es otro versículo que no queda en ese pasaje, y se pone la oración, porque dice, porque si tú tienes todo esto, pero no oras, no sella la armadura del cristiano, no sella la armadura del hombre o de la mujer de Dios. Igual todo lo que tú y yo hagamos dentro de la casa de Dios, o todo lo que hagamos dentro del cristianismo que nosotros vivimos, si no tenemos amor, dice, puedes funcionar y puede ser usado, voy a ocupar la palabra usado, puede ser habilitado para vivir, pero no funcional para vivir. Y es mucha de la frustración del cristiano, porque a veces no entendemos que también tenemos una lucha externa, que es el príncipe de este mundo, que es lo que se le consideraba Egipto en algún momento, Roma para Pablo, y para los cristianos representa toda la industria, todo lo que nos rodea, todo lo que culturalmente, las influencias de este mundo, en nuestros valores morales, en nuestros principios y todo lo que nosotros podemos creer, que para mí es impresionante. Porque dice, si no tienes amor, de nada te va a servir todo lo que tú digas, hagas, pienses o puedas hacer en la obra de Dios. Y a lo mejor nosotros lo escuchamos y decimos,
como que está muy bonito lo del amor, pero yo creo que no es tan importante, o no es que no lo veamos importante, sino que decimos, no, no es tan trascendental mientras yo siga haciendo cosas, ¿sí? Pero entonces ya entra los versículos donde todavía no entra, donde nos sentimos un poquito mal, donde dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque las profecías se van a acabar y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se va a acabar. Y empieza a decir el apóstol Pablo, porque cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y, y aparte que nos habla de cómo es el amor y cómo se comporta el amor, que obviamente esta cita es una cita que se ocupa mucho para hablarle a los matrimonios, para hablarle a los casados, porque es así como una grosería para un matrimonio decirle esto, ¿no? Porque yo he escuchado así a los hombres decirle a las mujeres y las mujeres a los hombres, el amor no se irrita, no guarda rencor, no esto, no el otro, y ya todos movemos la cabeza así como señora que le venden cara a la verdura, así de, sí, como que, ay, no me importa, ay, esto, lo otro. No, y papás e hijos nos decimos este versículo y nos hablamos este versículo y como que ignoramos que realmente pensamos que la vida se trata o culturalmente se trata de estar en paz y de estar bien. Y no es que se trate de estar mal, porque es el deseo del hombre tener paz en su corazón. Pero el problema es que el hombre reprime sus emociones y no podemos ser funcionales. Creo que una de las cosas que necesitamos establecer como un principio de este seminario y un principio de lo que estamos hablando es de que cristianismo no es una alternativa espiritual para estar bien. Cristianismo no se representa como algo que yo tengo, bueno, hago mi vida, voy a trabajar, hago esto, hago el otro, tengo mi familia y también voy a la iglesia. Porque el cristianismo se puede representar de esa manera como si fuera un complemento de mi vida, o es como si yo dijera, ah, bueno, pues yo soy deportista, hermanos, yo hago natación, o como si una hermana dijera, yo tejo, yo hago costura, o yo hago repujado, ¿me entiendes? Yo hago algo más, y también soy cristiano, también voy a la iglesia ahí con los hermanos. No, cristianismo es una vida completa. ¿Sí? O sea, yo no soy papá nada más cuando veo a mis hijos, soy papá desde que me acuesto, desde que me levanto, desde que respiro, sí, Dios está en todo momento en nuestras vidas. Dios está inmerso en nuestras vidas. La batalla que tenemos tanto afuera como adentro, Dios está presente dentro de nosotros. Por eso el enemigo ha hecho un ambiente hostil alrededor de nosotros y un ambiente hostil internamente. El enemigo ya no necesita atacarnos solamente con el ambiente externo e interno, con eso nos tiene garantizada su victoria. Pero por eso Dios mismo crea una atmósfera de su presencia y por eso Él dice que su espíritu está dentro de nosotros para crear algo en nosotros. Y ahí es donde Pablo dice, hay una lucha en mis miembros, hay una lucha interna, hay una lucha dentro de mí por hacer lo que tengo que hacer, por cumplir lo que tengo que cumplir. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y empieza a externarlo el apóstol Pablo de una manera increíble, sobrenatural, de cuál es la guerra dentro de él. Porque en la preeminencia del amor, que es el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, describe todo lo que es el amor y mete un versículo que siempre he dicho que está fuera de lugar, que es el verso 11. Y empieza él a decir, porque cuando yo era niño, pensaba, juzgaba, hablaba como tal. Mas cuando ya fui hombre, y está hablando acerca de la madurez, acerca del amor. Y muchos de nosotros no tenemos una madurez en nuestra manera de amar a Dios y una madurez de amar a los demás.
El Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 37 al 40, habla acerca de cómo tenemos que amar a Dios de una manera completa, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento. Y habla Jesús así diciendo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, prácticamente está diciendo con todas tus entrañas, todo lo que hay dentro de ti, porque esa es la única manera en que tú vas a poder sobrevivir de esto. En el libro viene una gráfica como si fuera un círculo y atraviesa una línea vertical diciendo, tú amas a Dios de esa manera y vas a poder amar a los demás de esa manera. Y esa es la parte que yo te digo que estamos reprimiendo una porción de nosotros, donde queremos paz, así como mi mamá que nos pellizcaba y por abajo nos hacía, vas a ver, chamaco, que te voy a... Y por enfrente, pues sí, comadre, como le iba yo diciendo. Y muchas veces nosotros, los que somos papás, así somos con nuestros hijos, que estamos platicando con alguien y así vemos al hermano, a la persona, decimos, ay, sí, no, sí, gloria a Dios, aleluya, sí, hermano, sí, claro que sí. Oh, santo, gloria, el que viene. Y por abajo estás viendo al chamaco y estás diciendo, te voy a romper la boca, te voy a desgreñar, vas a ver ahorita que lleguemos, te voy a agarrar chanclazos y te voy a aventar un zapato. O sea, bueno, esto chistoso se ha convertido en 20, 30 años de nuestra vida, ¿sí? Y eso no nos hace funcionales, nos hace solamente frustrar nuestro corazón, frustrar nuestra espiritualidad, frustrarnos a nosotros como personas. Pero también esto está basado en la manera en que vemos a Jesús. En, muchas personas llegan al cristianismo con algo que les vendieron acerca de Jesús, diciéndoles, Jesús, ¿qué puede hacer por mí? Realmente Jesús, ¿qué podría hacer por mí? ¿Sí? O sea, tomamos como asistente personal, como un Dios a nuestra disposición, como un Dios que le podemos dar órdenes. En algún momento escuché a una persona que dice que oraba para que sus ángeles le buscaran sus cosas y de repente escuchamos oraciones ordenándole a Jesús que haga cosas. Y la manera en que tú ves a Jesús solamente es la manera en que tú determinas qué es lo que quieres de él. Tú quieres que te haga próspero, tú quieres que te haga sano, tú quieres que cuide a tus hijos, tú quieres que sana a tus hijos, que proteja a tus hijos, que limpie a tus hijos, que nada mala te pase, que venga y trapie, que venga y barra, que lava los trastes, que planche la ropa. O sea, me explico. Y es la manera en que en algún momento la gente dice, ¿cómo se atreve Jesús a hacerme esto? ¿Cómo se atreve de que a mí, que soy su hijo, me vaya de esta manera, me esté sucediendo de esta manera? Y gente empieza a renegar acerca de Jesús y empieza a vivir en una negación de la existencia de Dios sobre nuestras vidas, porque no está siendo como yo quiero que sea. Y cuando no está siendo Jesús como yo quiero que sea, entonces no es un Dios que yo quiero seguir. Y esa es una causa de un daño emocional en la vida de cada uno de nosotros. Quiero ir a una porción de la escritura que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Acompáñame ahí, por favor. Lucas capítulo 10, verso 38. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí todos? Bien. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, y ésta tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero me encanta cómo inicia estos versos de la palabra, porque dice que aconteció que yendo de camino. Y yo creo que el camino, así como Jesús se presentó diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él estaba hablando, nosotros hablamos mucho acerca de la verdad,
hablamos mucho de la vida en Cristo, pero hablamos poco acerca del camino. Y el camino tiene que ver con la voluntad de Dios. Tenemos temor de que Dios haga su voluntad, porque si Dios hace su voluntad, nosotros tenemos que soltar y dejar de controlar las cosas, de cómo queremos las cosas, cómo hacemos las cosas y las consecuencias de las cosas. Y por eso Dios, cuando entra en el camino de alguien, cuando entra en la vida de alguien, cuando entra en la manera de vivir de alguien, ¿sí? Porque primero entra en su manera de vivir para llevarlo a su manera de vivir de él. Ojalá me esté explicando. Jesús se topaba con la gente y después las traía a su camino. Dios tiene que intervenir porque vamos en caminos diferentes. Cuando la palabra de Dios dice, mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos, está diciendo, mi voluntad no es su voluntad. Su manera de ver las cosas no es la manera en que yo las veo. Tengo que intervenir en su manera de ver las cosas, en su manera de caminar para traerlos a mi manera de caminar y a mi voluntad. Pero para que tú y yo entendamos esto, yo no te quiero decir que yo lo entiendo. Estoy empezando a ver así una pequeña luz. Pero para poder entender esto estamos hablando de una madurez de una persona. Y madurez estoy entendiendo que se trata no solamente de cómo vemos las cosas, sino de madurez, es de empezar a ejercitar lo que por tantos años hemos reprimido, lo que por tantos años hemos ocultado, ¿sí? Yo he conocido gente de todo tipo, pero he conocido gente que toda su vida ha reprimido su enojo, como también conozco gente que toda su vida ha exteriorizado su enojo, ¿sí? Yo creo que tú también. Hace un tiempo yo me topé con una persona que me decía, es que mi mayor virtud es que soy muy sincero y digo las cosas como son, y yo decía, eso no es una virtud, eso es una estupidez, eso es ser grosero. Virtud es de que tú tengas cualidades en la vida. Y creemos que virtud es decir, yo cuando me enojo no lo demuestro. Yo cuando me enojo lo demuestro. Porque yo no puedo ocultar cuando me enojo, ¿eh? La cara se me ve y creemos que esas son virtudes, pero solamente son emociones descontroladas delante de Dios que no son sanas. Por eso yo puedo encontrar lo que dice la carta a los Corintios, la que acabamos de leer acerca del amor. O sea, dice, pues podrás profetizar, podrás tener fe, podrás dar de comer a la gente, tener un comedor comunitario, orar como loco, podrías hacer un montón de cosas, pero de eso, a que tú tengas un amor de Dios en tu vida y que tú tengas un amor por los demás reflejando a Dios, hay mucha distancia. Cristiano o cristianismo se refleja o se reduce o se cierra a lo que nosotros experimentamos con Dios y lo podemos llevar a Él para que Él lo pueda ejercitar. Salud emocional y salud espiritual es la manera en que tú amas a Dios y la manera en que tú amas a los demás. Por muchos años nos hemos mantenido ocupados en cómo evitar nuestros sufrimientos, cómo evitar sufrir, cómo evitar o no mostrar que estamos desilusionados, que estamos decepcionados, que estamos tristes. Y desilusiones en nuestro interior. Dios tiene que venir y tratar con esos sentimientos de ira, de vergüenza, de amargura, de dolor, de celos, de miedo, de depresión. Porque a últimas, en la vida del hombre, todas estas sensaciones que tenemos son músculos, el libro lo describe como músculos emocionales, como si se ejercitara un músculo, como si fuera el corazón, como si fuera un conejo de un brazo, un músculo de una pierna. Así Dios mismo lo descubre. Todo lo que hay en nuestro interior que tiene que ver depresión, miedo, celos, dolor, amargura, vergüenza, envidia, enojo, todas esas emociones están si nosotros hemos reprimido, yo tengo 41 años y siento que en 41 años he reprimido tanto esos músculos, ¿sí?
Porque reprimirlos o exteriorizar los demás sin un control, creo que resulta solamente en una inmadurez emocional en nuestras vidas. Y resulta que esos músculos tienen que ejercitar dentro de nosotros algo espiritual para aprender a discernir la voluntad de Dios. Por eso yo te he comentado, no en el seminario pasado, sino en la predicación del domingo antes de que comenzara el seminario. Yo te decía, la ira, el temor, la vergüenza, la amargura, todos esos tipos de emociones que muchos de los hombres de Dios se tuvieron que encontrar, como Elías, como David, como Moisés, como Pablo, como Pedro, como Jonás, como todos estos hombres, se tuvieron que encontrar ahí para ejercitar ese músculo emocional, para que sanara esa emoción. Porque una persona enojada nunca va a poder profetizar de una manera limpia. Una persona avergonzada nunca va a poder profetizar de una manera limpia, va a estar tendenciosa su profetización, vamos a decirlo, su profecía. Cada persona que tiene ira en su corazón, que tiene enojo en su corazón, que tiene dolor en su corazón, que tiene depresión, si ese músculo no se ejercita, no va a poder hacer o no va a poder entender la voluntad de Dios. Muchos, yo he escuchado palabras proféticas muy lastimosas porque fueron bajo un daño emocional. Muchos tomamos decisiones cuando estamos enojados. Muchos tomamos acciones cuando estamos llenos de miedo. Muchos expresamos cosas cuando nos llenamos de ira. Y todo eso solamente se reduce en algo que Dios nos ha dado como un don. Y necesito hablarlo así, como un don. Y en el libro me encantó cómo él dice que para sanar emocionalmente y espiritualmente, Dios nos ha dado tres dones que tienen que ir juntos. Uno, el don de ir más despacio. Me encantó esa expresión. El don de ir más despacio en nuestra vida. Número dos, el don de anclarnos en el amor de Dios. El don de anclar nuestra vida en el amor de Dios. Y otro que es el don de liberarnos de las ilusiones. Lo voy a decir una vez más, el don de liberarnos de las ilusiones. Y yo digo, wow, Dios puede liberarme también de lo que me ilusiono. ¿Me explico? De lo que tanto ha sido dañino. Dios nos da la capacidad de poder anclarnos en su amor. Algo que vemos tan lejos es algo que está muy palpable para todos los hijos de Dios y que en algún momento lo experimentamos. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, cuando tú y yo abrazamos a Cristo en nuestra vida, cuando Él desciende en una unción sobre nuestra vida, yo recuerdo la primera vez que Dios me tocó, cuando yo me reconcilié con Dios, o sea, era de que yo creía que todo era posible. Amar a todo mundo, amar a Dios, guardarme en santidad, vivir para Él, hacer todo lo que fuera yo necesario, ir al otro lado del mundo y predicar el Evangelio, entregar mi vida. Y todos esos sueños que se derraman cuando el amor viene y empieza a restaurar esos músculos espirituales, emocionales en nuestra vida, para aprender a discernir y entender las cosas bien. Por eso una persona emocionalmente alterada, una persona que está eufórica, puede hacer declaraciones que después se arrepiente. ¿Sí? Por eso una persona lastimada puede tomar una decisión que después va a ser muy dañina para su vida y va a destruir su vida. Por eso una persona que está en un desequilibrio o que está mirando a Dios de una manera como, ¿qué Dios puede hacer por mí? ¿O qué alternativa espiritual tengo yo? Yo escuchaba a un misionero que se llama Gustavo Melo, que es un amigo nuestro, un conocido nuestro que tiene misión en India y en muchas partes del mundo. Yo le pregunté, ¿cuál es el peor pecado que cometen las personas de India? Y pues yo pensé que me iba a decir pecado sexual, pecado, no sé, de idolatría, y me dice, pues el mismo que en todo el mundo. Aquí sí aparece un nuevo Dios que les promete paz,
que les promete prosperidad y que les promete fertilidad, olvidan a Cristo, aún los cristianos. Y por eso tenemos una ilusión como que de Jesús, que me va a dar paz, me va a dar prosperidad, me va a dar salud y me va a ayudar en todo, ¿sí? Y por eso cristiano, cuando entra en el camino, que Dios lo llama al camino, que lo jala al camino, que interviene en su camino, lo jala, es alguien que quiere manipular a Dios. Lo vemos en el pasaje de Lucas. Ahora sí ya lo voy a explicar porque no lo expliqué hace rato. Le dice, llega Jesús, dice que yendo de camino entró a la aldea donde estaban estas personas y dice que entonces Marta le dice, oye Jesús, no te ocupa, de veras no sientes feo, que mi hermana no me ayuda en nada a trabajar. O sea, yo aquí, mira, haciendo la comida, trapeando, limpiando, y esta, la pachorruda de la María, nada más está ahí sentada oyéndote, mira nada más qué bonito. Y Jesús se voltea, y yo siempre he peleado mucho con esto, porque obviamente yo peleo mucho con la gente que es floja y que no quiere trabajar. Pero en realidad, el problema no era ese, el problema es de que yo creo que sí se tuvo que haber levantado María a ayudarle, pero el problema real es este, de que una persona emocionalmente, escucha esto, una persona emocionalmente afectada, turbada, afanada, es una persona que no ha podido controlar sus emociones y va a querer que en lugar de que Jesús trate algo interno, va a querer que Jesús trate algo externo. Y muchos de nosotros hemos buscado a Jesús para que trate lo externo en nuestra casa, lo externo en nuestra iglesia, lo externo en nuestro país, lo externo en nuestras vidas, pero no que trate algo interno. Al día de hoy, con mucho margen de error, quiero decirlo, con mucho margen de error, creo que estoy equivocado. Al día de hoy yo te puedo decir, creo que estuvo mal que María no se levantara y ayudara a ella. Lo creo. Porque pues, si me llegan visitas, es como si me llegan visitas y estoy atendiendo gente y mi esposa y mis hijos no se levantan a ayudarme. O mi esposa está haciendo todo y yo ahí sentado, ¿no? Así viendo. Creo que era parte de. Pero ¿sabes qué? A últimas ni es el tema. El tema es de cómo nos comportamos y cómo le hablamos a Jesús. Porque entendemos algo diferente de Jesús. Porque como deseamos paz, entonces, o sea, la gente que quiere paz, o sea, en el hedonismo es la palabra que se habla acerca de, hay toda una cultura hedonista de disfrutar y no sufrir. Lo que tenga que pasar, pero que yo no sufra. Lo que yo tenga que hacer, pero que yo no sufra. Y el hedonismo es creer que las cosas nos dan la felicidad, que las posiciones nos dan la felicidad, ¿sí? Que la comodidad, el día que yo tenga un reposet para poner mi vaso, mi refresco, el día que yo tenga, me explico, el día que yo tenga mucho dinero, el día que yo tenga una casa, el día que yo tenga un carro, el día que yo me case, el día que yo tenga mi carrera, el día que yo sepa un idioma, el día que yo tenga yo mucho dinero en el banco, el día que yo, no sé, el día que yo tenga un hijo, el día que yo tenga y que Diosito me lo conceda, ese día voy a ser muy feliz. Y yo les voy a decir a todos, o sea, vamos a empezar a contestar preguntas. Por favor, todos indíquenme con su mano. Los que estamos casados, el día que nos casamos ya empezamos a ser felices. Ok, gracias por su respuesta tan sincera. El día que tuvimos hijos ya descansamos bien. Los que son profesionistas, el día que ya tuviste tu carrera, ya adquiriste una madurez emocional y espiritual y un logro profundo y ahora sí ya eres Juan Camaney y tu doctorado y tu maestría te hacen sentirte la mejor persona del planeta. Es como pensar que un profesionista ya porque es profesionista ya es maduro. ¿Sí? No. El hedonismo y todo lo que nos causa placer
ha convertido nuestras vidas, nuestros corazones, en una porquería, en donde refrenamos nuestras emociones, donde refrenamos nuestros sentimientos y no podemos ser personas funcionales en lo espiritual y en lo emocional, porque nos tenemos que aguantar cuando nos enojamos. Otras personas creen que tienen que explotar cuando nos enojamos, porque creemos que las posiciones nos dan un lugar. Pero, ¿qué si la voluntad de Dios es de que tú te quedes en la posición donde Dios te ha puesto toda tu vida? ¿No será que estás dentro de un engaño del diablo? Sí, porque muchos, todos los que estamos aquí, en algún momento hemos querido huir de algo. ¿Cierto? ¿O me estoy equivocando? Hemos querido huir de nuestro matrimonio, hemos querido huir de nuestras responsabilidades, hemos querido huir de nuestro trabajo, hemos querido huir de nuestra pareja, de nuestra iglesia, de la posición que tenemos de nuestra iglesia, por un dolor, por una situación, por una circunstancia. ¿Sí? Y muchos hemos querido huir porque no tenemos emociones sanas. Todos hemos querido huir. Pero si en lugar de eso venimos delante de Dios y empezamos a tratar esas emociones, en el libro me encanta cómo lo dice este autor, porque él dice que sus músculos emocionales estaban muy débiles y le era muy difícil discernir la voluntad de Dios. O sea, Dios ha puesto límites en nuestra relación con Dios y Él no va a ocupar una pieza dañada. Él por eso tiene que restaurar las piezas de nuestro corazón, de nuestra mente, en nuestra personalidad. ¿Sí? Porque yo escuchaba mucho decir, tú deberías de ser pastor porque tú te gusta hablar, tú sabes hablar. ¿Y cuántos pastores no se aventaron al ruedo porque les decían, tú eres bueno para hablar? Y sí, o como, miren, lo voy a poner. ¿Cuántas personas tienen la idea errada que dicen, tú deberías de ser abogado porque te gusta mucho alegar y pelear? Y ahí van un montón, miren, enfilados para abogados porque según les gusta pelear y alegar. Y no, o sea, alguien que es un abogado o ejerce abogacía es porque le gusta leer y sabe escribir muy bien, y sabe redactar bien una defensa, y sabe prepararse muy bien, y tiene una lectura y una comprensión en la lectura profunda. Y una persona que tiene eso, entonces sí debería de ser abogado, no aquel que le gusta alegar. Porque nos hemos ido con la finta de que los juicios orales en Estados Unidos son de que protesto, digo no, y juez, dígale que esto, y a ver, que pase mi cliente, y que pase, me estoy explicando, y creemos que la vida es eso. Y la vida no es eso, la personalidad no es nada, la personalidad nos ha dañado. O por lo menos a mí, mi personalidad, mi forma de ser, ha arruinado mi matrimonio, mi liderazgo, mi manera de ver a Dios, mi manera de llevar a mis hijos, los ha arruinado. Yo, y lo lamento. 2, mi temperamento. No sé si a alguien le gustaría decir, te regalo mi temperamento. Yo hay veces que veo personas tan buenas, tan amables, tan dulces, tan amorosas, que les hacen algo y dicen, ay, no, perdónalo. Y quién sabe qué, y ya yo me le quedo viendo y digo, ¿me podrías regalar tu temperamento y te regalo el mío? Luego cuando salió lo del libro de los temperamentos acerca del flemático, del colérico, del nostálgico, del pichurriento, no sé cuáles eran los. Pero yo cuando leía todo lo de los temperamentos, yo decía, pues yo soy colérico sanguíneo, sagitario y todo tengo, ¿me entiendes? Hasta un signo del zodíaco le metía yo a mi temperamento. Pero también temperamento, si nosotros no lo llevamos a Dios para que Él lo sane y que Él tome control, no va a pasar nada. Los dones en nuestra vida. Todos tenemos un don, o bíblicamente por lo menos tenemos 3. El Padre da dones, el Hijo da dones y el Espíritu Santo activa dones. Entonces tenemos los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Los 3 dan por lo menos un don. O sea que la persona que está aquí más chafa, ¿sí? Por lo menos tiene un don.
o tiene tres, perdón, por lo menos tenemos tres dones. Y los más guau tienen muchos. Gloria a Dios por ellos. Pero los dones, sin tener sanas nuestros músculos emocionales, ¿sí? Que seguimos cargando el pasado, seguimos teniendo el mismo comportamiento de niños, que somos unos dentro y otros fuera. Todo eso nos va a lastimar y nos va a destruir. Dios nos ha dado la capacidad física, emocional y espiritual de ir más despacio en la vida. Él menciona que tenemos el don, o que hay un don que es el don de ir más despacio. Y yo hoy comprendí algo que ya lo venía yo tratando de asimilar. Pero obviamente Dios, al meternos en una cuarentena y meternos en un tiempo mundial, que esto en nuestra generación es tremendo, increíble. Dios, al meternos en esto, Dios, al meternos en este momento, en esto, entonces Dios, escucha esto, es porque quiere que vayamos más despacio, que meditemos más y que hablemos menos. Yo a algunas personas he compartido de cómo he tenido que aprender a quedarme callado en este tiempo. Y hay cosas que yo digo, si las hubiera yo hablado, hubiera yo dañado tanto. Si las hubiera yo hablado, hubiera yo dicho muchos errores. Te quiero decir algo, no sé si a ti te ha pasado, pero hace poco a mí me pasó, de que yo pregunté por una persona y no la vi esa persona. Y yo dije, bueno, ¿dónde andará esa persona? ¿Y dónde andará esa persona? Y yo, mira esta persona y mira esta persona. Y ya estaba yo bien enojado, pero yo no me acordaba que esa persona tenía que hacer otras funciones que yo ya sabía. Y ya cuando me acordé, o sea, yo estaba muy enojado, estaba yo muy airado. Y después, cuando me acordé que esa persona ya me había dicho que no iba a hacer eso y que iba a estar haciendo otras cosas, yo dije, así somos en la vida. Juzgamos como niños, hablamos como niños, pensamos como niños, porque nuestro amor no ha madurado. Y nos comportamos de esa manera en la vida, una y otra vez, sin entender qué es lo que Dios está haciendo en nosotros primeramente. Marta y María representan una misma persona. Una persona que desea que Jesús cambie lo exterior y otra persona que desea que Dios cambie lo interior. La pregunta es, ¿cómo son tus oraciones? ¿Qué es lo que Dios quiere que cambie? Porque muchas cosas del exterior van a cambiar cuando cambie mi interior. Eso ya me quedó claro a mí. Eso ya me quedó más que claro. Que si las cosas se van a componer es porque yo cambié. Y si las cosas no se han compuesto es porque yo no he cambiado. Porque Dios solamente va a ocuparme y va a hablarme proféticamente cuando mis emociones estén sanas, cuando mi corazón hubiera podido sanar dentro de mí. Amados, voy a detenerme aquí, pero yo quiero decirte que el segundo punto de saber cómo está nuestra espiritualidad emocionalmente sana o enferma es de cómo le haces caso a tus sentimientos. Sí, hay personas que sufren mucho, que lloran mucho, que se acongojan mucho, que están padeciendo mucho, pero todas estas personas realmente, ¿por qué están padeciendo tanto? Hasta que no maduremos y no sepamos qué parte tengo yo de culpa en todo esto, no vamos a crecer. Yo muchas veces he oído palabras proféticas, cosas proféticas, situaciones, donde yo digo, hay un daño espiritual, que sane ese daño espiritual para entender y discernir mejor todo lo que está pasando. Me encanta cómo el libro describe cómo trae sanidad y cómo traer sanidad para que nosotros no nos equivoquemos. Decisiones, juicios, cómo hablamos, cómo nos comportamos, dejará y cambiará cuando dejemos de ser niños y crezcamos a una madurez que es a la estatura del varón perfecto. Nos tomará una vida, pero por eso necesitamos empezar ya a cambiarlo. Iglesia, permíteme orar por ti. A todos ustedes que están tomando este seminario, quiero orar para que Dios nos conceda que nuestra sanidad emocional y en esas áreas de nuestra vida
en estos músculos emocionales Dios traiga una sanidad sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que tú entres a nuestro corazón y lo sanes, que nuestras emociones sean sanadas, sean limpiadas, sean restauradas, sean cambiadas. Que todo el sentimiento de ira, de enojo, en nuestra personalidad, en nuestros temperamentos, en nuestros dones, en nuestra capacidad emocional, física, espiritual, Señor, sea tocada por ti, que tú intervengas, Señor. Que tú nos hagas sabios en nuestra boca, que tú nos hagas sabios en nuestro hablar, que tú nos hagas sabios en nuestro sentir, que tu espiritualidad, Señor, entre en nuestro corazón, que lo espiritual entre en nuestras vidas. Te lo pido, Señor Jesús, que tú bendigas a cada hombre, a cada mujer, a cada familia, Señor. Que sea un tiempo, Dios, donde podamos ir más despacio para meditar qué es lo que está dentro de nosotros. Que podamos disfrutar el ir más despacio, Señor. Que podamos anclarnos a tu amor. Que podamos ser libres de las ilusiones que tenemos. Señor, dame la sabiduría para hablar. Dame la sabiduría para vivir y dame la sanidad emocional que necesito, Dios, para ser funcional contigo y con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok, iglesia. La vez pasada me dijeron que tiré muchas pedradas y yo me niego a aceptar que tiré pedradas porque como estamos en Zoom, no los veo. Nada más me veo yo. Ok, nada más me veo yo y mi barbota, que ya me la voy a cortar. Tengo algunas preguntas que me están haciendo y quisiera yo tratar de contestarlas. No digo que me las sepa, si no me las sé, digo que la siguiente. Ok, me preguntan algo que está muy bueno, que la verdad no sé cómo contestar, que dice, ¿cómo ser un cristiano equilibrado? Que nuestras emociones no nos sobrepasen, pero que tampoco las guardemos. Ok, un cristiano equilibrado es el que lleva a Dios sus emociones, que somete sus emociones al espíritu, ¿sí? Que el filtro es el espíritu. Porque yo puedo decir, no, pues es que en mi casa contestaban así, en mi casa hacían esto, ¿sí? Creo que un cristiano equilibrado muestra sus emociones sometiéndolas al espíritu y sabiendo que lo que diga y lo que piense será juzgado y que sabe que es inmediatamente tiene que perdonar, actuar, meditar, contemplar y después hablar lo que Dios ya habló. Pero yo creo que un cristiano equilibrado con respecto a sus emociones no debe de hablar pronto. De hecho, la palabra de Dios dice que sean pocas nuestras palabras cuando oremos delante de Dios. O sea, hasta delante de Dios dice, hey, que sean pocas tus palabras, no me vengas a mí a estar ahí. Ahora imagínate, si en oración te dice que sean pocas tus palabras, ahora imagínate en cómo tratar un pleito. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios que aún el testarudo, no sé cómo lo dice, cuando guarda silencio, el necio, cuando guarda silencio pasa por sabio, ¿sí? Entonces, cuando te sientas muy menso, guarda silencio y vas a pasar por sabio. Y yo lo he tenido que hacer donde yo digo, pues, no sé qué contestar, mejor me voy a callar. Pero lo que me he dado cuenta que equilibrio en las emociones no está en que tú las controles, sino que sean controladas por el Espíritu Santo. Y que tú digas, creo que no puedo contestar en este momento, déjenme orar, o sea, o voy a orar, o no andes diciendo, pues no le vas a decir al de la verdulería, déjame orar, o sea, no, o sea, solamente tú vas a saber que es tiempo de guardar silencio y de llevarlo a Dios y sometido a Dios en su espíritu, entonces tú lo vas a traer de esa manera. Porque muchos de nosotros vamos a pecar por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de juzgar. Porque dice que nosotros juzgamos según lo que vemos y Dios juzga según el corazón de cada persona. ¿Sí? Ok. Otra. ¿Cómo romper con todos los lazos que nos recuerdan al pasado o nos impiden dejar el pasado atrás para madurar y alcanzar lo nuevo?
para alcanzar lo nuevo y bueno que tiene Dios para nuestras vidas. Ok, son varias preguntas ahí, pero ¿cómo romper los lazos? Creo que desgraciadamente tenemos que enfrentar nuestro pasado y tenemos que reconocer que parte de nuestro pasado no es bueno. Y te voy a decir algo, o sea, es como la gente que tiene muy mal carácter y dice, pero es que yo desde niño soy así, ¿sí? Y es una autojustificación, es como el que le dice, pues es que eres bien tremendo. Sí, desde niño soy así. ¿Qué? Mi papá también era así. O sea, no, pues así somos todos los González, no, hombre, somos así bien enojones, bien tremendos, no, hombre, no, somos bien incumplidos, somos bien, y decimos, y así es toda mi familia, o sea, y por eso te digo que tenemos una guerra externa y una guerra interna, y lo cultural y la influencia del mundo y las emociones y los sentimientos. Número uno, tenemos que decir, ok, pero por eso Dios nos quiere meter en su camino, ¿sí? Porque a lo mejor esta Marta, cuando Jesús estaba hablando, yo creo que, imagínate, le dio un quemón Jesús delante de todos, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. O sea, ¿me entiendes? O sea, si tú lo buscas en otras versiones, en una parte le dice, creo que dice, sí está loca, o sea, le dice, estás así como que alterada de tus facultades mentales, porque el afán es lo que crea. Y Jesús prácticamente le pone ahí un sablazo así delante de todos y les dice, no, 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 no está bien que tú pienses así. Pero número uno, tenemos que ir a nuestro pasado y a la luz de la palabra, en el camino, tenemos que ubicarnos en el camino que es Jesús y en ese camino decirle a Jesús, o sea, ahora ver cómo se hace. Te voy a platicar algo que sucedió. En el comedor comunitario llegó una vez una persona y a los muchachos, a los jóvenes que sirven en el comedor, una persona les dijo, ¿podrían orar por mí? Y se acercaron dos de los jóvenes de nuestra casa, de los sembrados, y empezaron a orar por este joven. Y cuando empiezan a orar por este joven, se levanta uno de ahí, de los que estaba comiendo, de los que van a comer al comedor, y se levanta y les dice, ustedes no pueden hacer eso, ustedes no están capacitados ni están facultados para hacer eso. Yo sí lo puedo hacer, pero ustedes no. Entonces, uno de nuestros jóvenes de ahí se volteó a ver y les dijo, espérate, o sea, espérame, estamos orando, déjanos tú ahorita, pues tú no opines, casi casi le dijo, no, no le dijo eso, pero le dijo, permítenos, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué te quiero decir? Que hay personas que vienen de fuera y quieren decir cómo se tiene que hacer lo que nosotros hacemos, ¿sí? Asimismo, una persona que no ha solucionado su pasado, que no ha encontrado los puntos, se va a meter en la vida de las otras personas, no va a cortar su pasado hasta que no vea. ¿Cuál es el punto que te quiero decir? Si esta persona que viene con nosotros viera cómo lo hacemos nosotros, no juzgaría cómo lo hacemos nosotros. Sería parte de lo que hacemos nosotros. Persona que se convierte a Cristo y conoce el corazón de Cristo, va a dejar de hacer lo que hacían sus familiares. Va a dejar de hacer lo que hacían sus tíos, su papá, su mamá, sus hijos, toda su gente, ¿me entiendes? Porque ahora ya está en Cristo y conoce el corazón de Cristo. Por eso Jesús tiene que meterse en nuestro caminar para llevarnos a su caminar, para enseñarnos cómo se camina, cómo se piensa, cómo se habla. Esa es una parte importante, porque si no siempre vamos a estar atorados ahí. Siempre va a ser una constante en nuestras vidas que nos vamos a atorar y nos vamos a romper. Por eso nosotros tenemos que romper con eso. Yo les quiero decir algo, yo no quiero que mis hijos sean como yo. Yo no quiero que mis hijos sean como yo fui, ni como yo soy al día de hoy. Yo quiero que mis hijos tengan un crecimiento emocional, espiritual, porque nuestro pasado nunca nos va a ayudar. Solamente será una referencia de lo que tenemos que cambiar. Porque lo que estamos viviendo al día de hoy es por lo que hicimos en nuestro pasado, que no nos deja madurar y alcanzar lo nuevo y lo bueno que viene de parte de Dios. Ok, iglesia. Bueno, pues creo que nada más tengo esas preguntas. Hasta este momento. Tengo algunas otras. No sé si me van a mandar más preguntas, pero bueno, regreso el micrófono
a Luis Cabrera y a Fito que están allá en la iglesia y, y bueno, pues estamos en contacto. Si tú necesitas volver a ver la plática de hoy, va a estar en YouTube. Yo creo que el día de mañana ya estará en las redes, pero muchísimas gracias por estar. No quiero tomar más tiempo. Que Dios te bendiga, iglesia.